En algún momento podrías haber sentido que cometiste un error tan grande que no tiene remedio y que la culpa junto con la vergüenza te aprisionan. Quizás te preguntas si Dios todavía puede mirarte con amor o si ya perdiste su confianza para siempre. Hoy quiero caminar contigo en estos próximos minutos y mostrarte que hay un camino de regreso, un camino que ya está abierto para ti. Todos hemos estado ahí, y cuando digo todos, no estoy exagerando. La Biblia misma nos dice en 1 de Juan capítulo 1 versículo 8, si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos, y la verdad no está en nosotros. Esto no es para desanimarnos, sino para liberarnos de la hipocresía de pretender ser perfectos. Yo también he pasado por esos momentos donde hice algo que sabía que no debía hacer, donde mi corazón se sintió pesado y mi paz desapareció. No te hablo desde la perfección, sino desde la experiencia de alguien que ha necesitado volver a Dios una y otra vez. Hay algo importante que necesitas entender primero. Existe una diferencia enorme entre cometer un pecado y vivir en pecado como estilo de vida. Cuando alguien no conoce a Dios, cuando no ha experimentado ese encuentro real con su amor, vive en pecado sin que le incomode, sin que algo dentro le diga que está mal. Pero cuando tú y yo caemos, algo dentro de nosotros se remueve. Es el Espíritu Santo que vive en ti, mostrándote que lo que hiciste no está bien. Esa incomodidad, ese peso en el pecho, esa voz suave que te susurra, esto no es lo que Dios quiere para ti, es en realidad una señal de que eres hijo de Dios. Es como un niño que sabe que decepcionó a su padre. No teme el castigo tanto como extraña la cercanía. Cuando pecamos, lo primero que se rompe es la comunión con Dios. No perdemos nuestra salvación, eso está seguro en Cristo. Pero sí perdemos esa paz, esa cercanía, ese gozo de sentirnos bien con Él. Es como cuando discutes con alguien que amas, siguen siendo familia, pero hay una distancia incómoda hasta que las cosas se arreglan. El Espíritu Santo se entristece y nosotros apagamos esa luz interior que nos guía. ¿Has sentido eso? ¿Esa sequedad en tu oración? ¿Ese vacío cuando intentas leer la Biblia? ¿Esa sensación de estar lejos incluso cuando sabes que Dios no se ha movido? Entonces, ¿qué hacemos? El primer paso es simple pero profundo: reconocer y confesar. No se trata de recitar palabras bonitas ni de cumplir un ritual. Se trata de honestidad radical. El rey David lo vivió en carne propia. Después de su terrible caída con Betsabé, después del adulterio y del asesinato que intentó ocultar, escribió en el Salmo 32, versículos 3 y 4, «Mientras callé, se envejecieron mis huesos en mi gemir todo el día, porque de día y de noche se agravó sobre mí tu mano, se volvió mi verdor en sequedades de verano». David experimentó lo que es cargar con un pecado sin confesarlo. Su cuerpo se enfermó, su alma se secó, perdió el sueño. El peso de ocultar su error era insoportable. Pero algo cambió cuando finalmente dejó de esconderse. Cuando el profeta Natán lo confrontó y le mostró la verdad de lo que había hecho, David no buscó excusas. No dijo, «Las circunstancias me llevaron a esto», o «En realidad no fue tan grave». Simplemente dijo, «He pecado contra el Señor». Esa simplicidad, esa honestidad sin adornos, fue el comienzo de su restauración. Y Dios quiere lo mismo de ti y de mí, que vengamos a Él sin máscaras, sin justificaciones, solo con un corazón que dice, «Lo hice mal, lo siento, necesito tu perdón». La Biblia nos da una promesa increíble en 1 de Juan capítulo 1 versículo 9. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Fíjate bien en esas palabras. No dice tal vez nos perdone o perdonará algunos pecados. Dice que Él es fiel y justo para perdonar. Es parte de su carácter, de quién es Él. Cuando confesamos, cuando venimos a Él con humildad, el perdón ya está ahí esperándonos. No tenemos que ganárnoslo con sacrificios, con penitencias largas o con promesas exageradas de nunca volver a fallar. El perdón ya fue pagado en la cruz por Jesús. Pero la confesión es solo el primer paso. El segundo es el arrepentimiento genuino, y aquí es donde muchos nos confundimos. Arrepentirse no es solo sentir pena por lo que hicimos, aunque eso está incluido. Arrepentirse es un cambio completo, una transformación que sucede en 3 niveles de tu vida. Primero, cambia tu mente.
empiezas a pensar sobre tu pecado de la misma forma en que Dios piensa sobre él. Ya no lo justificas, ya no lo minimizas diciendo todos lo hacen o no fue para tanto. Empiezas a ver con los ojos de Dios lo destructivo que es, cómo lastima tu alma, cómo te aleja de lo mejor que Él tiene para ti. Es como cuando alguien que fuma finalmente entiende el daño real que se está haciendo. Ya no es solo información, es convicción profunda. Segundo, cambia tu corazón. Desarrollas un rechazo genuino hacia ese pecado. Ya no te atrae como antes. Tal vez al principio todavía sientes la tentación, eso es normal, pero algo dentro de ti ya no quiere volver ahí. Es como cuando pruebas una comida que te cayó mal. Aunque te gustaba, ahora tu cuerpo mismo la rechaza. Tu espíritu empieza a rechazar lo que antes te parecía atractivo. Y tercero, cambia tu conducta. Dejas de hacerlo. Tomas decisiones prácticas para alejarte de esa situación, de ese lugar, de esa relación, de ese hábito que te lleva a caer. Si tu pecado tiene que ver con lo que ves en Internet, cambias tus dispositivos de lugar. Pones filtros, buscas a alguien que te acompañe en la rendición de cuentas. Si tiene que ver con palabras que lastiman, empiezas a practicar el silencio antes de hablar. Si tiene que ver con el dinero, cambias tus hábitos de gasto. El arrepentimiento verdadero siempre produce cambio visible. Y aquí viene algo hermoso que no puedes olvidar. El perdón de Dios no se basa en qué tan bien te arrepientes o en qué tan fuerte te esfuerzas. Se basa en Jesús. En 1 de Juan capítulo 2, versículo 1 dice: «Hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis, y si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo». ¿Captas eso? Jesús mismo es tu abogado. Cuando caes, Él no te señala, Él te defiende. Él está ante el Padre diciendo: «Yo ya pagué por eso, mi sangre lo cubrió». No estás solo enfrentando tu culpa. Tienes al mejor abogado del universo de tu lado. Pero déjame ser honesto contigo. Hay momentos después de confesar y arrepentirte donde todavía te sientes sucio, donde la culpa no suelta su agarre de tu mente. Has hecho todo bien, confesaste, te arrepentiste, pediste perdón, pero algo dentro todavía te dice: no eres digno, Dios no puede amarte después de esto. Esa voz no es de Dios. El enemigo de tu alma quiere mantenerte atrapado en vergüenza porque sabe que un hijo de Dios paralizado por la culpa no puede cumplir su propósito. Pero escucha esta verdad como si fuera agua fresca. Romanos capítulo 8, versículo 1 dice: «Ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús». Ninguna, cero, nada. Cuando Dios te perdona completamente. Entonces, ¿qué haces después de recibir ese perdón? Te levantas y caminas. No te quedas tirado en el piso lamentándote por días, semanas o meses. El salmista David, después de experimentar ese perdón maravilloso, escribió en el Salmo 32, versículo 1: «Bienaventurado aquel cuya transgresión ha sido perdonada y cubierto su pecado». Hay una felicidad, una dicha profunda que viene cuando dejas que el perdón de Dios te alcance de verdad. David se levantó, siguió adorando, siguió sirviendo, siguió cumpliendo su llamado. El pecado no definió el resto de su vida. La gracia de Dios sí. Y aquí hay algo práctico que puedes hacer hoy mismo. Renueva tu mente con la palabra de Dios. Busca versículos que hablen del amor de Dios, de su perdón, de su gracia. Escríbelos, léelos en voz alta, déjalos entrar en tu corazón hasta que desplacen esas mentiras que te dicen que ya no sirves o que Dios ya no te quiere. La verdad es que donde abundó el pecado, sobreabundó la gracia, como dice Romanos capítulo 5, versículo 20. Su gracia siempre es más grande que tu error. También busca comunidad. No puedes caminar solo en esto. Santiago capítulo 5 versículo 16 nos dice que nos confesemos las ofensas unos a otros y oremos unos por otros. Encuentra a alguien de confianza, alguien maduro en la fe y comparte tu lucha. No para que te juzguen, sino para que te acompañen. La comunidad cristiana es como un hospital espiritual donde los heridos se cuidan entre sí, donde nadie pretende estar sano del todo, pero todos buscan sanar juntos. Quiero que entiendas algo más.
Dios no te diseñó para vivir en un ciclo perpetuo de caer y levantarte, sin avanzar nunca. Él te dio su Espíritu Santo para que puedas vivir en victoria. Gálatas capítulo 5, versículo 16 dice: Andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. Hay poder disponible para ti, poder real que puede cambiar tus deseos, fortalecer tu voluntad, darte dominio propio. No estás destinado a ser esclavo de ese pecado que te acosa. Sí, habrá luchas, habrá tentaciones, pero cada día puedes caminar más cerca de la libertad completa. Piensa en esto. Cada mañana, cuando despiertas, antes de revisar tu teléfono, antes de pensar en todo lo que tienes que hacer, tienes una oportunidad de renovar tu compromiso con Dios. Puedes decirle algo tan simple como: hoy quiero caminar contigo, dame tu fuerza. Por la noche, antes de dormir, puedes hacer un rápido examen de tu día, no para atormentarte, sino para reconocer dónde estuviste bien y dónde necesitas su ayuda. Estos ritmos pequeños, estas prácticas sencillas, construyen una vida que se mantiene cerca de Dios. Y cuando vuelvas a caer, porque la verdad es que a veces volvemos a tropezar, no te quedes tirado. No dejes que pasen días antes de volver a Él. Corre a Dios inmediatamente. Mientras más rápido confieses, mientras más rápido vuelvas a sus brazos, menos terreno le das al enemigo en tu vida. Imagínate a un niño que se cae mientras aprende a caminar. El padre no espera a que el niño se levante solo para entonces ofrecerle ayuda. El Padre extiende sus manos de inmediato. Así es Dios contigo. Hay algo que necesitas grabar en tu corazón hoy. No estás bajo condenación, estás bajo gracia. Romanos capítulo 6, versículo 14 dice: El pecado no se enseñoreará de vosotros, pues no estáis bajo la ley, sino bajo la gracia. Esta gracia no es un permiso para pecar sin consecuencias, es el poder que te libera del dominio del pecado. Es como un prisionero al que le abren la celda. La puerta está abierta, la libertad está ahí, pero tiene que decidir salir y caminar en esa libertad. Entonces, ¿qué vas a hacer hoy? Si hay algo en tu vida que sabes que está mal, algo que has estado ocultando o justificando, hoy es el día para traerlo a la luz. No mañana, no cuando te sientas más preparado, hoy. Busca un momento de silencio, un lugar donde puedas estar a solas con Dios y háblale con honestidad total. Dile exactamente lo que hiciste, cómo te sientes, cuánto necesitas su perdón. No uses palabras elegantes, solo habla desde tu corazón. Y después de confesar, quédate ahí un momento. Deja que la paz de su perdón te alcance. Permite que su amor te envuelva. Recibe lo que Él ya te está ofreciendo. Recuerda esto: el camino de regreso siempre está abierto. No importa cuántas veces hayas caído, no importa qué tan lejos sientas que te has ido, Dios nunca cierra la puerta. Su amor no tiene límites, su paciencia no se agota, su gracia no se acaba. Él está esperándote, no con enojo, sino con abrazos abiertos. No para reprocharte, sino para restaurarte. Hoy puedes empezar de nuevo, no bajo el peso de la culpa, sino bajo la libertad del perdón. Camina en esa libertad, vive en esa gracia y verás cómo Dios transforma incluso tus caídas en escalones hacia una fe más profunda.